Acción entre 5 en un bus. Estos chicos terminaron haciendo casi que de todo encerrados en un bus. Y al final sucedió algo totalmente inesperado. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a una historia más de Confesiones con Carlos. Y en esta ocasión les comparto una historia que recién me acaban de compartir. Miren, presten especial atención a todos estos detalles para que se den cuenta cómo fue que esos 5 chicos terminaron encerrados y revolcándose entre ellos. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hola Carlos, espero que estés muy bien. Saludos a todos tus suscriptores. Bueno, esta es la historia de 5 chicos que eran bastante unidos. Siempre estaban juntos y salían casi que a todas partes. Ellos iban al parque a jugar, o iban a la piscina, o se iban para algún río. Siempre que estaban juntos, se la pasaban divertido. En las fiestas, fíjense que a ellos les gustaba andar siempre alegres y andaban como cazando chicas. Ellos eran bien enamorados porque fíjense que eran todos guapos, siempre bien hermosos todos ellos, y tenían muchas admiradoras, ya que cada uno de ellos era totalmente diferente, pero tenían así como su pegue. Por ejemplo, Carlos era como el más gordito del grupo y Sergio era el más flaco, pero era bien alto, amigos. Marcos era muy bien parecido, pero también era algo rellenito. Su hobby favorito era ir a comer y comer mucho. De todos ellos, de todo el grupo, él era el que más comía. En cambio, Roberto tenía un buen cuerpo y Freddy era de cuerpo regular, amigos, medio atlético, de estatura media y bastante parecido también. Este chico, a diferencia de los demás, su cabello era claro, amigos, color rubio, y unos ojos claros bien preciosos. Bueno, todos ellos estudiaban en el mismo colegio, así que prácticamente se veían todos los días. El papá de Marcos, fíjense que tenía una línea de buses de pasajeros que iban hacia el interior del país, y de vez en cuando ellos se iban de paseo y se subían a esos buses a andar ahí paseando. Un día, después del colegio, se reunieron. Era un viernes. Y como siempre, haciendo planes para saber qué iban a hacer ese fin de semana. Se reunieron en la casa de Marcos. Bueno, estuvieron ahí platicando, pasándola bien, como siempre, cuando estaban los 5 juntos. Y en eso entró el papá de Marcos para decirles que se tenía que ir a acompañar a un mecánico y también a un chofer de un bus, ya que este se había descompuesto en medio de la ruta y ahí se había quedado parado, amigos. Hagan cuenta y caso de que ese bus estaba así como en medio de la nada, súper lejos de la ciudad. Se había descompuesto en un lugar súper desalojado. Y el bus lamentablemente todavía tenía pasajeros y a estas personas habría que llevarlas hasta su lugar de destino. Marcos no sabía qué hacer, ya que tenía planes para salir esa noche con sus amigos, y entonces les dijo a todos que tenía que acompañar al chofer, al mecánico y a su papá. Bueno, después de ver a su amiguito muy preocupado y así, todos ellos se ofrecieron a ir con él para que no fuera solito. Total, ya no se podía hacer nada y los planes habían quedado rotos. Eso sí, fíjense que ellos eran así como tan y tan unidos que si alguno de ellos se perdía o si no podía pues cumplir con los planes o con lo que habían estipulado, entonces mejor no se hacía nada, amigos, porque ellos siempre querían estar así como bien juntitos. Bueno, la cosa es que todos ellos se fueron con el chofer y con el mecánico. El bus estaba en el lugar súper desalojado, amigos, así bien afuera de la ciudad, pero cuando iban de camino para ir a revisar el bus y así, fíjense que a Roberto se le ocurrió la idea de pasar comprando licor.
Entonces se pararon en una licorería y compraron mucho licor, amigos. Muchas botellas y así. Bueno, la cosa es que ellos estaban contando chistes y pasándola bien mientras el chofer iba ahí manejando en la carretera. Casi como a las 2 horas llegaron a donde estaba el bus descompuesto. La gente estaba súper molesta, muy enojada, peleando porque tenían demasiado tiempo ahí esperando para que el otro bus llegara y que los recogiera. Bueno, se subieron todas estas personas a este nuevo bus, el que estaba bueno, ¿verdad? Y el mecánico comenzó a revisar el otro, el que estaba descompuesto. Y dijo que no se podía arreglar porque tenía descompuesto algo del motor. No sé, algo así. Así es que no podía hacer nada más. Y entonces le dijo que iría a la ciudad con el chofer para ver qué podían hacer y también para buscar la manera de poder arreglar ese bus que estaba ahí varado. Se fueron los dos choferes y el mecánico con la gente que iba molesta, que iba peleando. La cosa es que estos 5 chicos se quedaron ahí solitos en ese bus que estaba descompuesto, esperando a que regresara el mecánico con el chofer. Pero fíjense que para ponerle como una cerecita al pastel, amigos, como para terminar de cantearla, como dicen por ahí, fíjense que justo antes de llegar a la ciudad, el otro bus también se descompuso y ya era bien tarde por la noche. Entonces el mecánico llamó a los chicos y les dijo que tenía que arreglar el otro bus porque también se había descompuesto ahí en la entrada de la ciudad. Y que ya era noche y que la gente del otro bus ya estaba súper molesta, amigos, súper enojada y amenazando ya a los 2 choferes. Y también al mecánico que estaba súper nervioso, él ahí tratando de arreglar. Y los choferes estaban también así como tratando de calmar a la gente. Así es que el mecánico en ese momento se puso manos a la obra para arreglar el bus. Y al final, fíjense que casi 2 horas después de estar ahí buscándole y tratando de arreglarlo, lo pudo poner nuevamente en marcha. Pero a todo esto ya eran como a las 10 de la noche y ya no se podía hacer nada más. Es más, hasta las tiendas de repuesto y todos esos lugares así de mecánica ya estaban cerrados. Así es que quedaron así, sin poder hacer nada. En eso, los 5 chicos prácticamente se tenían que quedar esa noche ahí cuidando el bus, que estaba descompuesto y allá en medio de la nada, súper lejos de la ciudad. Pero fíjense que a ellos ya no les importaba nada porque se tenían tremendo fiestón, bebiendo alcohol hasta ya más no poder y también fumándose unos cigarrillos. Bueno, el mecánico les llamó para decirles sobre la situación y que mañana tempranito iba a llegar, que iba a tratar de llegar ahí para conseguir el repuesto que necesitaba y así que ese bus volviera a arrancar o llevárselo remolcado. Así que ellos prácticamente se tenían que quedar y pasar la noche ahí juntos. Estaban haciendo chistes los 5 chicos y molestando entre ellos mismos. A ellos no les importaba nada ya que estaban pasándola súper bien, además de que ya estaban bien borrachos. Hasta que estaban hasta ya más no poder, súper mega borrachos, fíjense que a ellos les dio por bailar. Y en eso le dijo Carlos a Marcos que si quería bailar con él. Entonces Marcos le dijo que no. Pero en eso Carlos siguió insistiendo y le dijo que no lo despreciara, por favor. Entonces Marcos se decidió y comenzó a bailar así con Carlos. Marcos era el único que no tenía novia de todos ellos, ya que nunca se le vio a ninguna chica y a él se le acercaban las morritas, ¿verdad? Y todo eso, pero él siempre las alejaba, las repelía. Mientras que los otros eran unos Don Juan, amigos. Ellos eran bien, pero bien pegones con las muchachas. Después de que Carlos sacó a bailar a Marcos,
los demás como que les dieron un poquito de ganas y también se pusieron a bailar. Y con Marcos, uno a uno, comenzaron a bailar súper contentos, muy felices, pasándola muy a gusto entre ellos. Bueno, ya después de tanto bailar entre ellos con aquella música tan alta, fíjense que todos se sentaron, tomaron asiento. Marcos se fue hasta la parte bien atrás del bus y los otros se quedaron así enfrente. Cuando de repente, fíjense que sucedió algo totalmente inesperado, amigos. Pasó algo que nadie pues pensó que podría pasar. De repente Roberto gritó y le dijo a Marcos que qué hacía allá atrás del bus y por qué estaba tan solo. Entonces, entre ellos estaban como murmurando y hablando de aquel muchacho que estaba al fondo del bus. Y de repente Freddy se levantó y le dijo que era gay, que ya todos sabían que a él le gustaban los hombres. Pero miren, lo dijo de una forma bien despectiva y el tal Freddy estaba hasta cierto punto, se escuchaba un tanto molesto, amigos. Pero y en eso todos se pusieron a reír, pero Marcos no dijo nada. Se quedó totalmente callado, se quedó en silencio y allá él muy tranquilito al fondo del bus. Al rato, fíjense que Roberto le gritó. Y yo no sé si lo hizo como para tentarlo o para retarlo, no estoy seguro por qué lo hizo, pero fíjense que este bandido le dijo que si se atrevía a hacerle unos guis, ya que a él nunca se lo habían hecho a las 2 de la madrugada. Imagínense tan borracho estaba, amigos, este muchacho, de que estaba pensando y hablando locuras. Y le dijo, yo sé que eres un pato y que te gustan los hombres, le dijo en esas Roberto. Entonces Roberto se levantó y se fue hasta el fondo del bus. Se colocó justo enfrente de Marcos. Y en eso, amigos, que se va desenvainando tremenda espada y que lo coloca así enfrente casi de Marco. Y le dice, vaya, mira, aquí está tu juguete. Hacé lo que te pedí que hicieras hace un momento. Yo estoy segurísimo que a ti te gusta hacer eso. Pero miren, para sorpresa de todos, fíjense que Marco, ni corto ni perezoso, amigos, se prendió de eso, nenes, y comenzó a hacer lo que le habían pedido. Miren, todos se quedaron súper sorprendidos de que Marcos estuviera haciendo eso. Y lo peor, amigos, que todos estaban en shock al ver tremendo espectáculo que estaban dando estos dos bandidos allá al fondo del bus. Nunca pensaron que iba a suceder eso, amigos. Así es que en esas todos los demás se comenzaron a animar. Pero fíjense que Roberto le dijo a Marcos que no era suficiente solo el trabajito que le estaba haciendo, sino que le dijo que también lo quería proceder. Miren, en cuanto le dijo eso, todos se pusieron como bien alertas y se pusieron como a la expectativa para ver qué iba a suceder, ¿verdad? Todos querían pues observar cómo era que iba a pasar eso entre ellos dos. En eso el muchacho le dice, Marco, se ve que tienes unos muy buenos cachetotes. Y Marco, ni corto ni perezoso, amigos, le prestó eso que él quería, con lo que él quería jugar. Y miren, solamente se colocó de tal manera de que este se lo pudiera proceder y los demás ya no aguantaron la curiosidad. Y casi que del frente del bus se vinieron todos hacia el fondo para poder observar de primera fila todo aquel gran espectáculo. No lo podían creer. Y ya todos ya estaban con el muñeco bien listo, amigos, con aquella gran carpa de circo y no soportaron más y comenzaron así como a autodeslactosarse. Pero eso sí, cada uno estaba así como enfocado en el juguete de cada cual. Ninguno metía mano en la del otro, pues es lo que les quiero decir. Bueno, la cosa es que Roberto fue el primero
que procedió ahí. Prácticamente este chico fue el valiente en que aperturó prácticamente la fiesta, el que rompió el hielo. Pero fíjense que lastimosamente, y sí se lo digo lastimosamente porque al chico, a Marcos, le hubiera gustado que eso perdurara mucho más en el tiempo, pero no. Fíjense que él estaba tan, pero tan emocionado que culminó súper rápido. Bueno, la cosa es que al verse ya derrotado, de que el muñeco que ya había pasado todo lo que tenía que pasar, ¿verdad? Nada más se hizo a un lado y el que siguió fue Carlos. Ese ya tenía el muñeco súper listo para poder acceder ahí. Así es que nada más se acercó, él muy determinado, y ya que prácticamente el camino estaba abierto, él pudo pasar sin ningún problema, amigos. Y ahí Marcos nada más estaba esperando al siguiente inquilino. Sentado en la parte de atrás, en el último asiento del bus, Marcos, contento, no decía nada, amigos. Solo estaba ahí calladito, soportando todo lo que le estaban haciendo estos chicos. Ahí estuvo dándole amor a Marco hasta que Carlos también se incorporó y culminó ahí justamente donde estaba. Después el que siguió fue Freddy. Y aunque ya habían muchos lácteos por ahí, fíjense que él se predispuso a proceder también, dejándole más y más lácteos ahí justo a donde los demás habían dejado sus cosas, ¿verdad? Este pobre Marcos sí que lo estaban, wow, no sé cómo explicarles. Después, fíjense que Carlos como que ya se había recuperado, amigos, y dijo que quería volver a estar ahí, pero que esta vez iba a durar un poco más. Pero aquí le puso una pausa a Marcos y le dijo que ya estaba demasiado cansado y que quería prácticamente dormir. Pero a todas estas faltaba Sergio, que dijo que quería tomar un poquito más de licor y que también quería dormir, pero que también estaba desesperado y quería hacer lo que habían hecho sus demás amiguitos y que no quería esperar más. Le dijo que se colocara de tal manera ahí porque él venía ya con todo a proceder, pero que quería que pusieran música, ya que fíjense que a Sergio le gustaba hacer mucho ruido cuando está haciendo esas cosas. Y bueno, se predispuso a hacer lo mismo que habían hecho sus otros amiguitos. Pero aquí fue donde comenzó lo bueno. De verdad que hacía demasiado ruido a la hora de hacer eso. Entonces Sergio pidió que le pusieran música, pero que se escuchara con un volumen bastante alto. En eso Freddy puso la canción de la cumbia del ay ay ay. Y de repente el Marcos decía ay 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 igual que la canción. Todo el mundo pensó que era que él estaba cantando, pero en realidad no era por la canción, amigos. Era porque el Sergio estaba haciendo un súper buen trabajo, amigos. Y estaba en esas, bien emocionado Sergio ahí, pues como si no hubiera un mañana, como que si fuera cajón que no cierra, amigos. Cuando fíjense que todos empezaron a escuchar que él comenzó a hacer así como que quería vomitar. Y la canción de la cumbia del ay 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 seguía sonando. Y rápido corrió hacia el frente Sergio y nadie sabía lo que estaba pasando, amigos. Nadie pues ni podían pensar ni tampoco podían imaginar qué era lo que estaba sucediendo. A todas estas ya eran casi las 4 de la mañana. Y Sergio se bajó del bus y se salió para ir a echar todo, amigos. Comenzó a vomitar, a vomitar y a vomitar. Y cuando salieron todos a ver qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Todos estaban preocupados. Pensaban de que quizás él había tomado mucho y quizás después de tanta actividad física y de tanto estarse así como moviendo, todos pensaron que quizás le había revuelto el estómago o algo así. Pero miren, esto fue el final
inesperado que les comenté al principio. Ni se van a imaginar por qué era que Sergio estaba tan mal y que estaba vomitando, amigos. En eso, todos se dieron cuenta de que el Marcos había manchado a Sergio. Y estaba el muñeco todo sucio, amigos, así súper embarrado. Y fíjense que no hallaba cómo quitarse ese mal olor y enojado porque Marco lo había ensuciado todo al pobre. Marco, súper apenado, no decía nada y se fue hacia un lado de la parte de afuera del bus. Los otros decidieron ir al bus porque habían muchos mosquitos picando, amigos, allá afuera. Y cuando entraron de nuevo al bus, se salieron rapidito porque no podían soportar la peste, el mal olor que estaba encerrado ahí en ese bus. Pero prefirieron prácticamente de que los picaran los mosquitos allá afuera. Ay, qué mala pasada. Esto sí fue un final trágico, nenes. Fue un final súper feo. Pero bueno, ya casi al amanecer, al pobre Marcos le tocó limpiar todo a como pudo, porque había ensuciado hasta el piso, unos asientos así del bus. Estaba todo sucio. Ya eran como las 8 de la mañana. Llegó el papá a recogerlos y se subieron al coche. Y cuando iban de camino, el papá dijo: aquí huele algo raro, ¿no sienten ustedes? Alguien se hizo, dijo el papá. Y en esos todos se quedaron sorprendidos, callados, viéndose unos a otros. Pero era Sergio que todavía llevaba los zapatos llenos de eso. Y tenía que aguantar porque no había de otra, hasta que llegaron a su casa. Bueno, la cosa es que la amistad entre estos 5 terminó. Dejaron de hablarse y ya nunca más volvieron a hacer absolutamente nada entre ellos. Pero eso sí, Marcos sí se dio gusto y disfrutó demasiado ese día con sus demás amiguitos. Fin de la historia. Vaya, miren, este final sí que está un poquito exagerado. Bueno, yo no creo que hayan manchado casi que toda la parte de atrás del bus, al menos de que quizás hubieran dado mal del estómago el pobre Marco, ¿verdad? Pero de todas maneras, nenes, ya sabemos todos que de ahí precisamente no salen flores, ¿verdad? Así es que, ¿qué esperaban? Más que nunca mencionaron acá, nunca se mencionó acá en el relato, en esta historia, de que el pobre Marco se haya hecho algún lavado o que se haya aseado para poder tener acción con ellos. Esto fue totalmente inesperado, fue un encuentro, un grupal que nadie planificó, nadie planeó, así es que esas cosas podrían pasar, ¿verdad? Eso no me extraña para nada. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este relato, amigos? ¿Qué piensan de lo que le sucedió a este chico? ¿Han estado alguna vez en alguna situación similar a esta? O sea, ¿los han manchado o han manchado a alguien? Cuéntenme acá en los comentarios, que ya saben que a mí me encanta leer y conocer todas sus experiencias. Y bueno, nenes, les quiero pedir de favor que dejen su bonito like, comenten, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y les quiero recomendar estos otros 2 relatos que están 10 de 10. Y que vayan a ver también esta otra lista de reproducción. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Les mando muchos besos y un montón de abrazos a todos. Bye.